tercera exposición de esta mañana, dentro del encuentro con educadores de la Semana de la Calidad 2012. El tercer tema, los proyectos de promoción de la educación técnica del Ministerio de Educación. Será desarrollado gracias a la gentil participación del señor Fernando Bolaños. El señor Bolaños es educador de profesión, es su formación de origen. Él también cuenta con una maestría en políticas educativas desarrollada en nuestro vecino país del sur, Chile. Actualmente se desempeña como viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Es pues una persona perfectamente involucrada en los temas y proyectos de formación técnica del Ministerio. Invitamos al señor Bolaños a dar inicio a su presentación. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo esta reunión y agradecerles un poco el interés que tienen por estos temas de la educación y estos temas de la calidad asociados a la educación. En general, la educación en los medios, como saben, se pita siempre en las malas noticias, ¿no? Y en estos días seguimos estos temas de la huelga de los docentes, el tema de la baja calidad, pero creo que también es necesario conversar y discutir sobre aquellos temas que hacen y que tienen que hacer de la educación nuestra un esfuerzo colectivo para avanzar en los temas de la calidad. Yo voy a presentarles algunas de las políticas que el Ministerio está trabajando y quisiera con eso posibilitar un diálogo con ustedes que permita ir viendo algunas de las cosas que tenemos que hacer en particular en la educación técnica. Bien, lo primero que quisiera señalar es que afortunadamente nuestro país tiene un horizonte de políticas educativas. Tal vez no todos los que están fuera del sector no lo conocen demasiado, pero ha habido un esfuerzo a partir del año 2000, 2003, en que hay un esfuerzo concreto por definir una política educativa nacional. Y eso se plasmó en dos hitos importantes que tenemos. Una es el Acuerdo Nacional, que establece unos elementos de política educativa, y después un documento crítico que se llama el Proyecto Educativo Nacional. Este es un esfuerzo hecho y liderado por el Consejo Nacional de Educación, pero fue un proyecto muy debatido y muy conversado. De hecho, muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros también en política docente, en el tema de los maestros, vienen de mandatos que se definieron en este Proyecto Educativo Nacional. Y el tema de la educación superior es además uno de los 6 objetivos estratégicos que plantea este Proyecto Educativo Nacional. Es decir, en ese sentido, tenemos felizmente en el país, por lo menos en la dimensión de planes, un norte claro que es este proyecto educativo y que tiene además un punto específico para el tema de educación superior y la educación técnica. Pero no solamente eso, sino que, no sé si se lee bien, pero hay un objetivo adicional que es el último, el objetivo 6, que habla de una sociedad educadora. Es decir, no podemos aspirar y trabajar por la educación que esperamos si toda la sociedad, las empresas, los gremios, la sociedad civil se compromete en construir esta educación. Es decir, hay un objetivo que insiste en el rol que tenemos que tener. Por eso a veces decimos, el tema de la educación es mucho más grande de lo que hace el Ministerio de Educación. Es mucho más grande de lo que hablan los propios maestros porque hay un tema que compromete a toda la sociedad. En ese sentido, dentro de este objetivo, que es el objetivo 5, se habla de una educación superior de calidad como un factor crítico para el desarrollo y la competitividad, y hay además 2 resultados y políticas específicas para esto. Una sobre lo que es toda la renovación del sistema universitario y el sistema de educación superior en su conjunto, que involucra la educación
superior, universitaria y aquella de la formación técnica productiva, y también habla de la transformación de la calidad propiamente de la formación. Es decir, dentro del proyecto educativo nacional hay unas políticas específicas para esto. En función de eso, que es el norte, esta gestión actual de la ministra Salas, del gobierno actual, también hemos puesto como una prioridad específica el tema de la formación científica y tecnológica. Y acá hay varios elementos, y voy a desarrollar después con detalle, ¿no? Uno es, ciertamente estamos absolutamente convencidos que el tema de la ciencia, la tecnología, es uno de los elementos que tienen que entrar con mucha más claridad al currículo. El énfasis que se ha dado en los últimos años a solamente el tema del lenguaje y matemáticas, como además son las cosas que se miden actualmente en las evaluaciones en la educación básica, nos hacen olvidar que es incompleto si no se incorpora ciencia y tecnología y lo que es la formación para la ciudadanía. O sea, un currículo que no incorpora esto no logra realmente ofrecer a los jóvenes desde la formación básica las herramientas que tienen para el desarrollo. Y el otro elemento que hemos comenzado es un programa que tiene que ver por el lado tanto de la oferta, que ahorita voy a explicar en la formación técnica, pero también con un programa por el lado de la demanda. Y no voy a hablar de eso, solamente lo mencionaré ahora, pero el esfuerzo que se ha hecho con este programa, que ustedes habrán escuchado, de Beca 18, es muy concreto, porque tenemos 5.000 jóvenes ya en el Perú en este momento, de zonas de pobreza y pobreza extrema, que han postulado esta beca entrando a programas de ciencia, tecnología. Es decir, lo estamos diciendo a los jóvenes más brillantes de los sectores pobres y pobreza extrema, si tú haces una apuesta por la educación técnica, ya sea en un instituto tecnológico o en una universidad, el Estado, reconociendo tus capacidades, te puede dar una beca. Cuando nosotros hemos empezado a visitar algunos de estos colegios públicos, incluso el Colegio Mayor, otros, y les preguntábamos a los chicos, ¿qué quieren estudiar? La mayoría nos decía, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero estudiar Contabilidad, porque bueno, en el imaginario esa es la idea de los jóvenes, de las cosas que les pueden a ellos dar mayor beneficio, empleabilidad. Pero en ese sentido, Beca 18 es un esfuerzo por el lado de la demanda, de ir cambiando esta lógica en la cual todavía en nuestro país el tema de la educación técnica, la educación científica y tecnológica no resuena suficientemente en los jóvenes. Tenemos todavía 70% de chicos y 30% de mujeres. Todavía hay otra demanda más de cómo incorporamos cada vez más chicas a este tema del reto de lo que es la educación científica y tecnológica. Para nosotros, el eje de las políticas que hemos hecho es el eje de la educación de calidad, esta lógica de la calidad, pero para nosotros, como saben ustedes, para el gobierno, el tema de la calidad no es posible sin el tema de la inclusión. Y por eso hablamos de una calidad para todos, porque el gran problema en nuestro país no solamente es la baja calidad, sino esa brecha que se ha ido creciendo entre lo urbano y lo rural. Eso se ve muy claramente en la educación básica, en donde esa distancia, esa brecha se ha ido aumentando, pero esa brecha tiene consecuencias finalmente en la educación superior. En ese sentido, lo que queremos hacer, ya entrando estrictamente en el tema de la educación técnica, es lo que nos estamos planteando como un plan de mediano plazo al 2016. Una oferta de educación superior tecnológica y técnico-productiva que sea pertinente e inclusiva, que permita mejorar los niveles de empleabilidad de los egresados y la sostenibilidad de los centros de formación técnico-profesional. Es decir, hay dos conceptos aquí claros que lo vamos a desarrollar. El tema de inclusión, como decía, y el tema de empleabilidad, porque esos son los problemas críticos que vemos en los centros de formación. Y en ese sentido, hemos planteado 4 elementos en el Ministerio para abordar este tema de la formación técnica y la formación técnica profesional. Y aquí quiero brevemente contarles lo que significa justamente hacer estos procesos desde un Ministerio de Educación, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de la política educativa, como cualquier política en nuestro país, es que, como ustedes ya lo entenderán,
la política no se hace por norma, o sea, la norma no crea la realidad, y mucho menos en un país como el nuestro, que es completamente diverso y diferente, ¿no? El gran problema de nuestro país es que a veces las normas se hacen en Lima pensando en cierta realidad particular y no se hacen tomando en cuenta esta diversidad. Por eso nosotros hemos planteado el tema de lo que es el tema de prospectiva, o sea, tener muy claro hacia dónde queremos ir, trabajar en el tema de una oferta que sea pertinente, y cuando hablamos de pertinente hablamos también de una pertinencia social, una pertinencia cultural, una pertinencia para el desarrollo local. El tema de procesos de mejora, porque nada vale tener procesos concretos si es que no se sostienen en el tiempo, y el tema de innovación, que es crítico para el tema de la calidad. En cada uno de estos aspectos, de estos ejes de la gestión que hemos dicho, hemos planteado también objetivos concretos, pero insisto, se necesita una visión muy clara a dónde queremos ir, se necesita el tema de propiamente trabajar la oferta educativa que plantean los centros de formación técnica, productiva, se necesita un modelo de gestión, sin lo cual eso no funciona, y se necesita todo el tema de innovación. Y entonces les explico brevemente alguna de estos 4 ejes que hemos planteado. En primer lugar, uno de los grandes problemas en nuestro país es esta falta de visión clara, ¿no? O sea, dónde queremos llegar y qué queremos hacer, ¿no? Esta falta de perspectiva, ¿no? Como saben ustedes, y acá tengo los datos actualizados para que podamos darnos un problema, una visión de la situación que tenemos en este tema que todavía maneja directamente el Ministerio de Educación, sin entrar en el tema de educación universitaria. Tenemos en este momento en el país 602 CEPROS públicos, 978, o sea, casi 1000 CEPROS de gestión privada, 190 por convenio. Esto hace, en principio, casi 1800 centros de educación técnica productiva, en la cual ingresa además gente de diversas edades con diversa formación. Y si hablamos de los institutos tecnológicos, superiores tecnológicos, tenemos casi 700, tenemos 329 institutos superiores tecnológicos públicos y 523 privados. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de centros de formación donde se da formación técnica repartidos en todo el país con capacidades distintas y diferentes, en las cuales tenemos que ver exactamente qué es lo que está haciendo y qué está consiguiendo, ¿no? En ese sentido, lo que queremos es tener una visión muy concreta de lo que se necesita y se quiere hacer en ese sentido. Para eso, una de las cosas que hemos planteado en esta línea de perspectiva, de tener una visión más clara, de realmente ordenar qué es lo que queremos conseguir, es, primero se ha conformado un Consejo Consultivo Nacional de Formación Técnico-Profesional, donde estén varios actores, no solamente el Estado, no solamente un consejo intersectorial, sino también de sociedad civil, de instituciones, etcétera. Trabajar eso a nivel regional también, porque una cosa es lo que se ve a nivel nacional, pero también en algunas regiones, hacer un plan nacional, como vemos ahí, de mercadeo social, de exactamente qué necesitamos hacer. Se está haciendo un mapa de la oferta nacional en función de ejes de desarrollo, se está haciendo un mapa de actores, y esto a partir de esta información. Esto, con toda honestidad, es básicamente lo que se ha comenzado a hacer en estos meses que estamos, desde que se ha asumido este asunto. Nosotros creemos claramente en el Ministerio que no es posible hacer reforma, como repito, por decreto, sino que tenemos que hacer algo que llamamos generar condiciones previas. Es decir, no podemos impulsar una reforma que realmente sea sostenible si no creamos ciertas condiciones. Y esas condiciones pasan, como repito, por tener una visión muy clara, pero también saber quiénes son los actores que estamos trabajando en ese campo, ¿no? La idea de toda esta línea, de este eje de trabajo, es crear suficiente consenso sobre lo que hay que hacer. En nuestra experiencia, en las reuniones que ha habido, hay una gran diversidad, ¿no? Como saben ustedes, en un momento dado, en el tema de educación básica, renunciamos a tener un sistema municipalizado de educación básica, ¿no? Hubo un ensayo en el gobierno anterior. El tema de educación básica era cómo divides tú la educación de 8 millones de estudiantes
entre 1.800 municipios. ¿Y cómo gestionas 1.800 municipios, cada uno con un sistema escolar, dada la tremenda diversidad? La idea de una apuesta por la regionalización supone que tenemos una educación que en este momento está dividida en 26 partes. Son 26 regiones las que gestionan la educación. Pronto estamos incluso transfiriendo a Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana tiene la función de gobierno regional para la zona metropolitana. Pero aún así, a pesar de que 26 regiones son mucho menos que 1.800, cuando uno se sienta con cada una de las regiones a ver cómo gestiona la educación en sus ámbitos, ahí se da cuenta la realidad terrible de nuestro país, ¿no? En donde hay regiones realmente súper empoderadas, con visiones muy claras de lo que quieren hacer, que tienen algunas visiones de lo que supone un currículo regional en educación básica, también en educación superior, y tienes otras regiones en que sencillamente no hay nada, ¿no? Entonces, ese es un tema de un esquema que hemos escogido, en la cual la educación nuestra está dividida en 26 partes y, por supuesto, no aspiramos a volver a un sistema en que el Ministerio de Educación hace todo, porque también es imposible, ¿no? No se puede desde el Ministerio de Educación gestionar 46.000 locales escolares y responder por lo que pasa en cada uno de ellos. Tampoco puede hacer el Ministerio bien si es que concentra estos 1.000 institutos tecnológicos y CEPROS, o casi 2.000, 3.000 en total, y ver que cada uno tenga las condiciones que necesita. Este es un trabajo descentralizado. Pero repito, el trabajo de crear estos consensos implica un trabajo fino con cada una de las regiones. Es decir, nos hemos sentado el primer mes que entramos a la gestión, la ministra y los viceministros nos sentamos y visitamos cada una de las regiones y con cada uno hicimos un pacto y establecimos un mecanismo de trabajo. Y eso es básicamente lo que hemos construido para la educación básica y para la educación superior. Pero el tiempo que esto requiere en construir estos consensos y tener actores claros es un tema todavía por concluir. Por eso, esta fase que llamamos nosotros de generación de condiciones básicas es algo en la que también esperamos que la sociedad civil, las organizaciones se involucren. El segundo tema es el que también se ha empezado a abordar y que tiene que ya claramente comenzar a trabajar con la oferta, ¿no? Con todos estos CEPROS y estos institutos tecnológicos que en este momento dependen todavía directamente del Ministerio de Educación. Aquí el tema claro, como vemos aquí, es ordenar toda la oferta, ¿no? Hay una oferta que de todos estos institutos que es desactualizada, tiene que ver mucho con, y posiblemente ustedes conocen bastantes, institutos tecnológicos o CEPROS que no tienen equipamiento básico, que ofrecen cierto tipo de carreras que no tienen nada que ver con las oportunidades que existen en la zona, y lo que queremos es obviamente tener centros que tengan ofertas pertinentes, actualizadas, docentes que estén capacitados en los temas que se quieren y que tengan un contacto real con la oferta y con el sector productivo y de servicios de cada una de las zonas, ¿no? Obviamente no todos son como Senati, nuestros amigos de Senati que están muy articulados y tienen la presencia directa de las empresas en los centros zonales. En muchos de estos sitios sencillamente son instituciones que se han ido creando con el tiempo y que han ido inventándose carreras para las cuales no tienen el equipamiento adecuado, ¿no? Ordenar todo esto es un trabajo monumental, pero es algo de lo que esta línea de trabajo está planteándose. Nuestra idea fundamental es tener un núcleo de centros de formación técnica profesional que sean bandera, que funcionen bien, que tengan a trabajo articulado y que permita desarrollar las conexiones que permitan hacerlo. Parte de eso supone algo que el Ministerio iba a hacer en el presupuesto 2013 comenzando y el presupuesto 2014, que permita equipar un número muy significativo de estos institutos tecnológicos y que permita además utilizar cierta capacidad ociosa que hay en los CEPROS, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que hemos ya tomado una decisión es que en vez de dotar a los colegios secundarios de maquinarias, equipos para que los chicos hagan la educación para el trabajo en los colegios, lo cual significa multiplicar el instrumental y todos los equipos que se necesitan, la idea es que estos chicos puedan utilizar la
los laboratorios, los equipamientos, etcétera, que existen ya en los CEPROS de la zona y institutos pedagógicos, ¿no? Institutos tecnológicos, que permitan de una manera aprovechar en un solo grupo y tener centros mejor equipados y mejor distribuidos. Estamos trabajando en el marco curricular nacional, hay una revisión. El gran problema del currículo en nuestro país no es que el currículo esté mal, sino que es demasiado frondoso, el currículo tanto de la básica como de la técnica, ¿no? Son demasiadas cosas. ¿Cuáles son los aprendizajes críticos fundamentales que tiene que desarrollar? Estamos orientando el catálogo nacional para el tema de títulos y certificados, actualización de la oferta, evaluación de competencias de empleabilidad de los estudiantes, ver cuáles son las carreras que realmente tienen demanda en los sitios que producen, ¿no? Tenemos sitios en donde siguen produciendo corte y confección, una serie de cosas, y como saben muy bien nuestros colegas y nuestros amigos de Senati, hay por otro lado demandas enormes de carreras técnicas que nadie las puede suplir. Las empresas grandes, pero también las empresas pequeñas y microempresas tienen demandas absolutas de ciertos técnicos que nadie las está cubriendo y nadie las ha mapeado. Esa es una de las cosas que exige esta revisión de la oferta, ¿no? Parte de eso implica también dotación de materiales, fortalecimiento de capacidades pedagógicas. Muchos de estos docentes de estos centros y los institutos tecnológicos nunca han recibido capacitación o hace años que no reciben ningún tipo de capacitación. Tienen un sueldo, al igual que sus colegas de la educación básica, congelado, que no les permite a ellos incluso ver la forma individual de capacitarse. Y obviamente lo que implica esto también es mecanismos en los cuales tenemos que aprender de esta formación dual de Senati u otras, en las cuales se involucre a instituciones y empresas locales, no solamente las grandes empresas, las mineras, las pesqueras, sino incluso pequeñas empresas que permitan de una manera hacer ese vínculo entre lo que se enseña allí y lo que se espera que estos centros de formación técnica puedan realizar. Este es básicamente lo que hemos comenzado y haremos con más fuerza este año y el siguiente, ¿no? Y ligado a eso, dos procesos más que completan esta lógica de lo que estamos haciendo en el Ministerio. Uno es el tema de procesos continuos, es decir, no basta ordenar la oferta, no basta crear estas condiciones, estos lineamientos, estos acuerdos institucionales, sino que necesitamos generar procesos de mejora continua, modernizar la gestión. Eso lo estamos haciendo en educación básica, pero también en educación técnica y técnico-productiva. El gran problema de los centros de formación, ya sean CEPROS o institutos tecnológicos, es una falta de una visión moderna de la gestión, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con uno de los grandes déficits del sector público, ¿no? En donde además en muchos sitios no hay una carrera pública ordenada, ¿no? El tema de la gestión se ha burocratizado tremendamente, ¿no? No hay claridad, por ejemplo, de que los directores de estos institutos, de estos CEPROS, tienen que desarrollar capacidades de liderazgo, de gestión de grupos humanos, de resolución de conflictos, de motivación, de capacidad para la innovación, ¿no? Muchas de estas cosas que suceden en las instituciones públicas pasa también en estos institutos, ¿no? Necesitamos un modelo de la gestión que incorpore esta lógica de una gestión que sea ética, que sea transparente, que sea descentralizada. Yo no sé si ustedes conocen, pero a veces para sacar un certificado, es una cosa terrible. Entonces estamos muchas cosas en el Ministerio ayudando a simplificar esto, en cómo se hace. Los procesos para adaptarse al tema, digamos, de la oferta también son súper complicados y eso es algo que también estamos cambiando en el Ministerio y haciendo que las regiones. O sea, para aprobar una carrera nueva, según ustedes conocen, a veces demora 2 años o 3 años para aprobar una carrera nueva, ¿no? Y en algunos casos estamos hablando de una oportunidad, ¿no? Porque si, como hemos visto, a veces aparece que, no sé, se necesitan soldadores y la necesidad es ahora. Y sabemos que además en educación técnica, cuando uno decide una carrera, para que salga la primera promoción, se necesitan 2 o 3 años. Si a eso le añadimos 2 años o 3 años más de la aprobación de esa carrera, estamos hablando de 6 años en aspectos a veces que se desaprovecha la posibilidad de realmente responder con rapidez a la demanda y a las oportunidades que aparecen.
parte de eso implica para nosotros un plan de fortalecimiento de capacidades de gestores, un sistema nacional de monitoreo que nos permita ir viendo qué está sucediendo, cuáles son los institutos que están trabajando mejor, dónde están desarrollando capacidades e innovaciones, y un programa de revaloración institucional y de carreras. Y por último, en el último eje, el tema de la innovación tecnológica y la investigación, ¿no? Que para nosotros también es bastante crítica, ¿no? Yo creo que otro de los problemas, y en esto lo comparte tanto la educación básica o con la educación técnica, el sistema público, como se llama la educación, es un sistema que premia la mediocridad. Porque si yo, como docente de un instituto, voy a recibir el mismo trato, el mismo salario, la misma paga por hacer innovación o no hacerla, en los aumentos planos o los pagos planos generalmente solamente premian la mediocridad. Porque yo digo, si yo innovo, si yo hago cosas interesantes, si yo me esfuerzo para aprender, si me esfuerzo por hacer que mis estudiantes busquen, si busco la manera de ligar mi trabajo a un problema local, etc. Y al hacer eso no recibo nada adicional, y mi colega con el que trabajo no hace nada, hace las mismas cosas de siempre y gana igual que yo, entonces mejor hacemos todos igual, ¿no? Entonces, ese es el problema que está detrás de un sistema que pague igual y que genera incentivos planos para todos, ¿no? La idea de lo que estamos planteando aquí es que tiene que haber innovación, que la innovación tiene que premiarse, que tiene que además que premiarse y apoyarse el tema de generación, de gestión de conocimiento, que las mejores innovaciones que hay, que existen muchas, porque como saben ustedes somos un país de emprendedores, somos un país de inventores, que se acomoda a las circunstancias, sea de una manera reconocida y permita el último punto, ese tema de difusión y transferencia de proyectos de innovación. Estamos absolutamente convencidos que hay mucha más creatividad y generación de ideas y de tecnologías adecuadas de la que nos damos cuenta, pero muchas veces el sistema atorado, digamos, en esta lógica, no permite esta generación de una cultura emprendedora de innovación. Por eso, de la misma manera que en la educación básica estamos armando una línea que permita desde el Ministerio y con los gobiernos regionales, de los cuales dependerán estos institutos, la posibilidad de premiar la innovación, tener fondos concursables para los profesores o los equipos de estudiantes, etcétera, que permitan incentivar estos procesos. Esa es para nosotros la última pieza, y repito, creo que no vamos a poder hacer sostenible lo anterior también si es que no se premia y avanza en la innovación. Estas cosas, como repito, necesitan una maduración, ¿no? O sea, esto les he explicado, digamos, estos 4 ejes, y yo diría que esta es una agenda para los 4 años que quedan de la gestión. Es decir, esto no se va a ver mañana, ¿no? Lo que estamos ahora es manejando estas condiciones previas, viendo el tema del ajuste de una oferta pertinente, y progresivamente irá mejorándose la gestión y desarrollando estos programas de innovación. Esto, y con esto voy terminando, se ha definido también de un conjunto de indicadores que ya le hemos puesto para poder un poco ir midiendo cómo estamos avanzando en esto. Algunos son indicadores simplemente de procesos, en el tema del número de CETPROS con módulos autorizados, número de institutos con carreras autorizadas o revalidados. Pero si se dan cuenta, acá hay un tema importante que creo que sí nos pone presión como ministerio y también a las regiones en las cuales se desarrollan esto de aquí, ¿no? Vamos a empezar de alguna manera a medir algo que hacen los colegas, por ejemplo, de Senati, ¿no? Es cuáles son, no solamente los estudiantes que concluyen su formación tecnológica con un nivel satisfactorio de desarrollo de competencias, es decir, cómo se gradúan, sino qué porcentaje de egresados de CETPROS y institutos tecnológicos se insertan en el mercado laboral. Vamos a empezar a medir, y eso va a ser un criterio que nos va a permitir saber si esos arreglos institucionales que se están haciendo en distintos ámbitos permiten saber si finalmente estamos logrando una oferta pertinente. Esto va a ser una revolución, estoy absolutamente convencido, porque cuando empezamos a medir esto, van a decir, no, pero es que el equipamiento, pero que no sé cuánto, que otras cosas. Pero finalmente,
Creemos que como Estado deberíamos quedarnos con los institutos tecnológicos que realmente generan empleabilidad, porque si no, es plata finalmente del Estado peruano que se está poniendo en formar gente para no sé qué. Y esto permitirá un poco ir viendo con qué carrera nos quedamos y con qué instituto nos quedamos. Probablemente esto sea una pequeña pelea política, etcétera, porque detrás de muchos institutos hay congresistas de la República, hay figuras, alcaldes, etcétera, pero creo que este tema de medir el tema de la empleabilidad finalmente debe ser uno de los indicadores claves que permitan saber qué es lo que estamos consiguiendo en educación superior tecnológica y técnico-productiva. Un par de palabras, y con esto termino, de cómo son estos arreglos finalmente de roles, ¿no? Nosotros hemos ido avanzando en el sentido de ir diciendo que el Ministerio de Educación tiene que convertirse cada vez más en un órgano rector de las políticas. Y este tema de rectoría para nosotros es crítica, porque todavía tenemos un ministerio que hace cosas hasta el nivel de las escuelas o los institutos o los centros. Y esto pensamos que es un error, ¿no? Porque finalmente, como decía al comienzo, el Estado del nivel nacional no puede darse el trabajo de resolver los problemas. Cuando hay un problema en una escuela o pasa algo, obviamente a la ministra le dicen, señora ministra, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué ha pasado esta chica, este tema del bullying o este tipo de cosas? Y es verdad, la ministra finalmente es la responsable política de la educación. Pero si le preguntaran quién va a resolver esos problemas, el problema ya no es de la ministra, es un problema de finalmente quién tiene a cargo la educación. Y por eso, en estos acuerdos institucionales que estamos ayudando a transformar, este es el esquema para nosotros que debe funcionar y que además está siendo recogido en lo que es la Ley de Organización de Funciones del Ministerio y una cosa que se llama la Matriz de Competencias y Funciones. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el Ministerio cada vez más debe ser un responsable de la rectoría, es decir, de dar los lineamientos con claridad, hacer las grandes rutas nacionales, las grandes políticas nacionales y ayudar a las regiones a que cumplan cada vez su rol. Pero las que son responsables de la gestión del servicio, las que pueden asegurarse que esa escuela, ese instituto tecnológico, ese CEPRO funcione, los maestros estén presentes, los libros estén allí, los laboratorios estén operativos, los equipos estén funcionando, es el gobierno regional. Son 26 gobiernos regionales que tienen que estar a cargo de eso y que tienen que tener la gente y los recursos para hacerlo. Y esa es un poco nuestra apuesta de estos 4 años. Estos 4 años vamos a trabajar para que todos los gobiernos regionales, o por lo menos la mayoría de ellos, avancen en desarrollar su responsabilidad y sus capacidades para el tema de la gestión. Y por último, están los gobiernos locales. Como repito, 1.800 municipalidades. Nuestra opinión y nuestro propósito es que los gobiernos regionales no pueden ser responsables de la educación, ni la básica ni la superior. Pero sí creemos que los gobiernos locales deben articular todos los esfuerzos en su territorio, porque el municipio es una autoridad elegida, con mucha claridad, y es la que sabe, digamos, en su ámbito, no solamente lo público, sino cuál es la educación privada que existe, dónde están las ONGs, dónde están los programas de varios tipos. Esa articulación, esa que permita articular y ligar los esfuerzos de educación, ese es el rol, a nuestro entender, del gobierno local. Ese es nuestro esquema en que debería funcionar en un país como el nuestro. Como saben ustedes, Chile, por ejemplo, que es un país que hace ya 20 años ensayó el tema de la municipalización, ahora está de vuelta. Y más bien estamos viendo un esquema parecido al tema de responsabilidad más regional o provincial de la educación. Eso es entonces un poco lo que quería compartir con ustedes. Es decir, tenemos, como repito, una visión muy clara de lo que queremos conseguir. Es una visión que además estamos terminando de conversar con distintos actores en esta mesa consultiva. No es un tema sencillo el tema de la educación técnica, es un tema que además políticamente siempre ha estado en segundo, en tercer nivel, pero sí creemos que de las definiciones que sean de la educación técnica productiva, en gran parte está el tema del desarrollo y el desarrollo local que esperamos. Como ustedes saben y que ustedes conocen en su trabajo, un país como el nuestro, con la multiplicidad que tiene, solo se va a lograr si es que realmente como país invertimos más en conocimiento, en creación de conocimiento,
Y esto no solamente pasa por el tema de más universidades de mejor calidad, sino sobre todo de formación técnica, pero adaptada, acomodada, pertinente a la realidad que tenemos. Cuando vemos casos como el de San Martín, por ejemplo, el Milagro de San Martín, que tiene que ver con todo el desarrollo del cacao, o vemos las experiencias de la agroindustria que se ha desarrollado, o vemos el tema del turismo, ahí nos damos cuenta que es un país como el nuestro, ciertamente tiene que ir buscando científicos y técnicos de primer nivel, pero esos temas que van a permitir desarrollo local en el tema de turismo, en el tema de camélidos, en el tema de pesquería, en el tema de eso, requiere un número muy grande de profesionales y profesionales técnicos. Y desgraciadamente, hasta este momento no tenemos una educación que realmente nos proporcione esas personas, esos profesionales, esos técnicos que necesitamos. Repito, esta es una tarea no solamente para el Ministerio de Educación, es una tarea para la sociedad en su conjunto, y en la medida que creemos estos consensos sociales, estas visiones de lo que queremos, y ayudemos, no solamente como sociedad, sino, repito, cuando le preguntamos a nuestros hijos, a los chicos de nuestros colegios, qué cosa quieren estudiar, en qué país están pensando y qué cosa quieren hacer, finalmente tendremos que en un momento dado reconciliarnos con esta imagen de la educación técnica, de las carreras técnicas, porque si no logramos eso, tendremos y seguiremos teniendo universidades que van a seguir arrojando y botando cientos, miles de profesionales todos los años que salen pero no tienen trabajo o que terminan, como sabemos, trabajando en cosas para las que no se prepararon, ¿no? Si logramos eso como país, yo creo que en 5 años, en 10 años, realmente habremos contribuido importantemente para este tema de desarrollo que esperamos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación realizada por el señor Fernando Bolaños y, como les dije al inicio, tenemos una exposición muy interesante con datos muy concretos inmediatamente después de un par de preguntas que pudieran hacer el personal de sala, por favor. Veo que hay varias, o sea, se han generado interrogantes interesantes. Seguramente vamos a tener que sintetizarlas. En aras de la mejora en la calidad, ¿qué debemos hacer los profesores, los instructores técnicos para empoderarnos de las pedagogías existentes orientadas a la formación profesional? A ver, parte de lo que estamos planteando en el Ministerio como estrategia es un proceso de renovación de todos los instructores y los profesionales que tienen que ver con la formación, ¿no? El tema del desarrollo de la neurociencia, el tema de las pedagogías, creo que ha avanzado mucho y parte de eso requiere justamente una capacitación o recapacitación, ¿no? Ahí hay, yo creo, 2 retos fundamentales o varios retos fundamentales que habría que ver, ¿no? Una es, por ejemplo, todo el tema de la formación en línea, ¿no? De la formación a distancia. Ahí creo que hay experiencias muy importantes en nuestro país y mucho más con este tema de la diversidad. Es algo que yo creo que todos los instructores tendrían que desarrollar capacidades para lo que es formación en línea, formación a distancia con estudiantes. Esto pasa además por no solamente capacidades para claramente dirigir, articular debates que no se dan presencialmente, cómo manejar el tema del formato a distancia que tiene unas reglas particulares. Nosotros, por ejemplo, incluso en el Ministerio de Educación estamos haciendo varios de los cursos al personal, etcétera, a través de en línea, porque tenemos 2.000 trabajadores en el Ministerio, tenemos varios miles más repartidos en varias de las direcciones regionales de educación, etcétera, que pueden beneficiarse de las cosas que estamos viendo. Y el otro tema que creo que es parte de este nuevo enfoque también es este enfoque de aprendizaje en función de resolución de problemas, ¿no? Creo que uno de los grandes cambios, y ustedes lo saben, es cómo desarrollamos las capacidades para resolver problemas, trabajar en equipo. Las pruebas que miden actualmente las capacidades de estudiantes, que es esta prueba PISA, de que ustedes habrán escuchado, que se aplica a chicos de 15 años a nivel internacional. El Perú ha participado este año en la evaluación de PISA. Ya no mide cuánto saben los chicos,
No son preguntas de conocimiento, memoria, como hacíamos cuando estábamos nosotros en el colegio. Lo que mide es cómo el chico responde a situaciones problemáticas, cómo aplica lo que conoce a situaciones problemáticas. Y eso es algo en que todavía la formación tradicional con la que salimos del colegio y la que muchas veces se aplica incluso en instituciones de educación superior en nuestro país, no prepara a las personas. Entonces, esta lógica de resolver problemas colaborativamente, creo que es de las habilidades que a través de cursos de formación, capacitación, maestrías, diplomados, etcétera, deberíamos desarrollar más, ¿no? Como saben ustedes, los conocimientos ahora abundan y sobran, ¿no? Uno abre internet y encuentra cientos y miles de publicaciones académicas gratuitas. O sea, si es por material de lectura, cada vez más existe y muchísimo, ¿no? O blogs especializados o lo que sea. El tema, por ejemplo, de internet es más bien de un profesional, un técnico, instructor, es dónde busco y cómo discrimino aquello que tiene más valor y menos valor. Esas cosas son cosas que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar. Una pregunta sobre la perspectiva que usted ha mencionado. ¿Ir a un futuro deseado de acuerdo a las tendencias? Aclárenos esta perspectiva. Ok, ahí, digamos, hay un tema que tiene que ver, obviamente, con una visión no solamente sectorial, ¿no? Digamos, CEPLAN, que es la institución que tiene, digamos, el liderazgo en este tema, ha planteado una serie de, digamos, de escenarios. Hay otras instituciones como el PNUD, que acaban de publicar hace pocas semanas, un par de meses, un instituto también sobre 4 escenarios distintos, digamos, a futuro en los que podríamos situarnos. Entonces, el tema de la perspectiva pasa por ver cuáles son no los futuros solamente posibles, sino los futuros deseados, ¿no? Es decir, qué tipo de país queremos ser, con qué esquema de desarrollo. Es claro para nosotros que es un desarrollo que tiene que ser un desarrollo sostenible, en el que temas como el manejo del agua, el manejo de los recursos renovables, el tema de energías alternativas, el tema de la biodiversidad u otras deben estar en la agenda, ¿no? Los temas y los conflictos que existen ahora, Conga u otros, son solamente la punta del iceberg de problemas de fondo que vamos a vivir en los siguientes años, ¿no? La pregunta es cómo preparamos a los profesionales y los técnicos para ese futuro, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos, ¿no? Un tema, solamente para poner un ejemplo, ¿no? En la educación básica se habla de la educación intercultural bilingüe. Y cuando uno dice la educación intercultural bilingüe, se refiere a esos colegios que están en zonas de chicos donde hablan una lengua distinta de castellano como lengua materna, y que la pregunta es que deben tener un currículo particular e incluso toda una discusión de que en qué idioma deben aprender a leer esos chicos. ¿Deben aprender a leer en su lengua materna o deben aprender a leer en castellano? Pero si pensáramos más concretamente, y no solamente por educación básica, la educación superior, toda la educación en el Perú, cualquiera, la que recibimos en los colegios públicos, privados, de la costa, de la sierra, toda la educación debería ser intercultural bilingüe, porque vivimos en un país pluricultural. Es decir, la educación intercultural bilingüe no es para las poblaciones que no hablan castellano, debería ser una educación para todos. Gran parte de por qué no nos entendemos o por qué hay tantos conflictos tiene que ver porque nuestros colegios, y estamos hablando de colegios urbanos o colegios incluso privados, son colegios tremendamente segregadores. Yo no sé dónde tienen sus colegios sus hijos, pero díganme si en un colegio privado aquí en Lima hay chicos que hablen quechua, que hablen aymara, que hablen una lengua amazónica, que vivan en distritos, digamos, los chicos del colegio tengan en distintos niveles socioeconómicos. No, en general la educación en el Perú es absolutamente segmentada. Entonces uno aprende a relacionarse con sus pares y no tiene absoluta idea de qué pasa y qué viven, cómo entienden, cómo sufren, cómo disfrutan, cómo celebran peruanos de otros sitios. Esa incapacidad de la escuela pública de acercar, cosa que no sucede en otros sitios. En Francia,
a la escuela pública va el hijo del ministro de Educación y va el hijo del obrero. Y entonces, en esos sitios, o sea, cierta educación europea es mucho menos segmentada que la nuestra. Entonces, eso, por ejemplo, que es un tema de cómo aprendemos a valorar, primero conocer, pero después a valorar lo diferente, es algo que está ausente de la educación básica y la educación superior, por supuesto, y son algunas de las competencias que también debería prepararnos la educación. Tratando de resumir, solo un par de preguntas finales. Su opinión, su punto de vista sobre la articulación en una región de las obras que hace el gobierno y la formación técnica de los pobladores de esa región. Y después una serie de preguntas puntuales que van a ser muy cortas. Gracias. Ok, en el tema de la articulación de la formación técnica con lo que hace el gobierno, digamos, ahí creo que lo que podemos decir es lo siguiente. El tema siempre de la educación técnica, o en general la educación a espaldas un poco del proceso de desarrollo nacional, es un tema crítico, ¿no? Yo les he hablado de este proyecto educativo nacional, pero este es un enfoque general y global. Tenemos varias regiones en las cuales se han hecho proyectos educativos regionales. Algunos han hecho un trabajo muy interesante y han logrado cómo se articula el tema, digamos, del proyecto educativo a el tema del desarrollo de la región, ¿no? Pero esta conexión a veces es muy endeble. En algunos casos, por ejemplo, este proyecto educativo regional no ha podido dialogar con el Plan de Desarrollo Concertado, que es un documento público también, que hay muchas regiones, cuál es nuestro enfoque de desarrollo regional. Pero más allá de eso, sabemos muy bien que en nuestro país somos estupendos para hacer planes, ¿no? O sea, hay plan de la infancia, plan de no sé qué, plan de lactancia, o sea, planes nos sobran. El tema es cómo pasamos de los planes a los elementos concretos. Un tema ahí crítico, y lo vemos un poco en la gestión pública, es el tema de la articulación del presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto en nuestro país todavía viene muy segmentado, ¿no? Es decir, yo recibo plata en un ministerio y las cosas se van, pero en el ámbito local, por eso digo, es muy importante el tema del municipio, en el ámbito local todo está articulado, porque la comunidad, la población, etcétera, es usuaria de los servicios de salud, de educación, está buscando un trabajo, es beneficiaria de algún programa social, tiene preocupaciones que tienen que ver con seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, esa estructura del Estado en el nivel nacional o regional, en lo local, tiene poca concreción. Y eso creo que es una de las cosas que va en ese tema. Es decir, la única manera de articular en lo local y que la educación se articule a lo que está haciendo es que haya un liderazgo en quien articule esos elementos. Yo creo que ahí por eso un rol muy importante que toca a los municipios, a las organizaciones locales, porque la idea es que si yo tengo muy claro cuáles son las prioridades y necesidades de producción, de desarrollo, etcétera, en lo local, la educación debería poder ajustarse mejor a esos patrones y a esas necesidades de crecimiento. Dos preguntas concretas. ¿Hasta qué año existe financiamiento para Beca 18? Bueno, respuesta directa. Este es un programa, es una iniciativa presidencial, así que yo supongo que va a tener el apoyo político para lograr en el 2016 de tener las 25.000 becas, que se ha prometido 5.000 por año. El tema ahí es si cada vez vamos mejorando la calidad del tema de becas, ¿no? Porque desde el principio hemos sido muy enfáticos que no queremos un programa que regale becas a los chicos, sino que realmente ayude a identificar quiénes son chicos con potencial y que necesitan ser becarios. Tenemos casos de algunas organizaciones sociales que no quiero mencionar que dicen, denme 100 cupos para becarios de tal situación. Y yo siempre le he dicho al jefe de Beca 18, que depende de mí, le diga, no hablemos de cupos, porque aquí lo que tenemos que hablar es, si esa organización indígena, no sé, de un grupo vulnerado, es capaz de ayudarnos a identificar 100 jóvenes en condiciones y capacidades, yo le doy las 100 becas, pero no en lugar de 100 cupos
para que me las reparta al que sea, por repartirlas, ¿no? Entonces, dicho, hablemos de hasta 100 becas. Si esta organización campesina, etcétera, encuentra con los requisitos que se requiere estos jóvenes para hacerlo aquí, etcétera. Entonces, ese ajuste, digamos, de tener realmente becas que no se desperdicien, que realmente puedan atender casos que todos conocemos, de chicos que son extraordinarios, esforzados, etcétera, pero que no tienen posibilidades de hacer estudios superiores. Si los encontramos, esos hay que becarlos. Creo que hay voluntad y plata para las 25.000. Hay algunas inquietudes, como la huelga, y como otros temas vinculados que serán contestados seguro como debe ser. Queremos testimoniar el agradecimiento del SENATI y del Comité de Gestión de la Calidad por su presencia, y nuestro subdirector nacional, el señor Jorge Castro León, hará entrega de un presente recordando su participación. Un aplauso, por favor. Superando las expectativas, ofrecimos 3 conferencias y vamos a presentar 4, una muy concreta, muy específica. Estará a cargo del economista Javier Dávila. Él es un economista integrado a la Sociedad Nacional de Industrias, en la cual realiza estudios económicos para la sociedad vinculados al desarrollo industrial, el empleo, la formación profesional. Él es experto en estos temas y nos va a mostrar una serie de datos muy interesantes, justamente complementarios a la exposición que ha hecho el viceministro. Invitamos al economista Javier Dávila. Bien, gracias al SENATI por la invitación para reflexionar un poco sobre la importancia que tiene la educación técnica productiva para el desarrollo de las industrias. Voy a hacer una breve exposición marcando este tipo de reflexiones sobre por qué consideramos desde la Sociedad Nacional de Industrias, revalorar justamente la educación técnica. Bien, ¿cómo estamos en la educación técnica para el trabajo? Partimos un poco mirando el índice de competitividad de World Economic Forum. Vemos que justamente en lo que es educación superior no andamos bien, andamos en el grupo del último tercio de países, pero a su vez en el último año hemos caído en posiciones. O sea, lejos de que estamos ya en la parte inferior de la tabla en tema de educación superior en su conjunto, en vez de ir mejorando año a año, como hemos mejorado en el índice general, estamos cayendo, estamos descendiendo. Y eso constituye en el mediano plazo un cuello de botella sumamente importante para el desarrollo de las industrias. O sea, si las industrias que están teniendo un decrecimiento bastante importante, ¿no?, de su historia, diría yo, 10 años prácticamente de tasas de crecimiento importante, si es que no se sigue teniendo, ¿no?, los insumos, los materiales, los elementos necesarios para seguir creciendo, va a dejar de hacerlo. Y uno de estos elementos sustanciales justamente es el capital humano. Ya no solamente el capital humano, como vamos a ver durante la exposición, visto desde la perspectiva de profesionales universitarios, sino fundamentalmente en la parte de técnicos, que es donde están encontrándose la mayor cantidad de cuellos de botella. Las empresas tienen enormes dificultades en contratar personal. Y lejos de lo que podíamos observar en mucho tiempo, en de que se paraban en muchas fábricas gente que estaba buscando trabajo y que se abra alguna vacante durante el día y poder ingresar, ahora lo que está ocurriendo es que van gente que son jaladores. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que está buscando jalar operarios para otras fábricas. O sea, ya nadie está haciendo cola para entrar a trabajar, están haciendo cola para llevarse a los trabajadores a otro lado, ¿no? Eso que es muy bueno para los trabajadores es muy malo para el desarrollo de las industrias, porque se está rotando permanentemente personal y algo hay que hacer. No se cuenta con capital debidamente formado. Según algunos estudios del mismo Ministerio de Trabajo, solamente el 26% de la OPE ocupada tiene educación superior, ya sea universitaria, ya sea técnica. Solamente de esos, el 12.6% es educación superior no universitaria. Vale decir, seguimos formando muchos profesionales, no vamos a hablar del tema, pues sería extendernos,
que no necesariamente encuentran una ocupación. Y por otro lado, necesitamos técnicos especializados para poder atender las necesidades de la economía. Vemos aquí las dificultades que tienen las empresas. Mientras más grande la empresa, por lo tanto, más especializada es, genera mayor productividad, es mucho más eficiente, tiene mayores dificultades de contratar personal. Eso lo único que hace es pérdida de eficiencia, pérdida de competitividad de las empresas. Estamos en un escenario de economía abierta en el cual el que no está al nivel de las exigencias del mercado mundial termina perdiendo espacio. Entonces, ahí son elementos que tenemos que ir revalorando y evaluando. ¿Qué es lo que sucede en términos generales? ¿Cuál es la apreciación que tenemos de lo que es la educación técnica en Perú? Una absoluta, y no solamente aplica a la técnica, también aplica a la universitaria, desconexión entre la oferta y demanda del mercado laboral. No se trabaja de manera ordenada, no hay en el país un plan estratégico que concilie justamente las necesidades que tienen las empresas, ¿no?, con la formación. Se hacen esfuerzos muy independientes. Senati es uno de los que hace mayor esfuerzo de tener la conexión, probablemente porque tiene a la Sociedad de Industrias muy al costado y se trabaja de la manera más ordenada posible, pero eso es un caso específico. No hay. El Consejo de Competitividad sé que está elaborando un estudio justamente para mirar cuáles son las necesidades. Y no solamente ya hablar en términos generales, sino también hablar de las especificidades. Es evidente, y pongo como ejemplo, el tema agroindustrial. El país ha tenido un extraordinario crecimiento agroindustrial de exportación en los últimos años, con productos que son estrellas en el mundo, espárragos, uvas, cacao, cítricos, etc. Entonces, obviamente la demanda por técnicos en estas áreas está creciendo. Entonces pero no necesito formar técnicos en agroindustria, sino necesito formar técnicos en agroindustrias con especialidades en cada una de esas áreas. Hoy uno puede decir que el que sabe trabajar con espárragos, ¿no?, puede irse a trabajar con el cacao, y el del cacao puede irse a trabajar con el mango. Cada producto tiene sus especificaciones distintas. Entonces hay que formar primero en las carreras que están generando mayor demanda y mirando las especificidades que se requieren. Y ese es un desafío que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Las empresas tienen que resolver sus problemas y hay muchas empresas que están generándose espacios, montando lugares para poder formar técnicos. Sabiendo que esto tiene que ser permanente, porque forman un técnico, a lo mejor eso lo van a probablemente llevar entre poco. Entonces, permanentemente tienen que hacer tareas que no es su core business, que no es su actividad principal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado educativo no hay la suficiente oferta, termina siendo insuficiente. Otro elemento central con la educación técnica en particular, ¿no?, que no se le revalora, no se le valora como es. Los chicos salen del colegio, ¿no?, pensando que la educación técnica es la última alternativa y piensan que la universidad es la mejor alternativa. Y eso es un grave error, porque vamos a ver los salarios, inclusive de los técnicos, en muchos casos superan largamente los salarios de los profesionales. Los técnicos tienen mayores posibilidades de encontrar un empleo que muchos profesionales en algunas carreras. Entonces, eso es lo que tenemos que ir incentivando desde los colegios, o sea, ¿qué es lo que se necesita? En otros países, ¿no?, el técnico tiene mayor valor que el profesional. La mayor cantidad de, si miramos en el grueso de la composición de estudiantes en educación universitaria y no universitaria, el peso se da en la no universitaria. Los que van a la universidad son los pocos, los menos. Inclusive muchos técnicos terminan luego enganchándose a estudiar la ingeniería si es que así consideran que pueden ser un paso, pero muchos se quedan a nivel técnico, se pueden trabajar y hasta gerenciar empresas. Entonces, tenemos que trabajar mucho más en ese tema. Como le decía, en muchos casos, los ingresos de los técnicos terminan siendo mejores que los ingresos de los profesionales. No lo decimos nosotros de la institución, no lo dicen las empresas, lo dicen
las estadísticas que se hacen. La encuesta nacional Hogares, nuestro gran referente, nos dice que, de acuerdo al año 2011, el año pasado, el 8% de técnicos calificados perciben ingresos por encima de 4.000 soles mensuales. Eso significa que el 8% de técnicos calificados tiene un salario mayor que el 80% de profesionales universitarios. Y hay carreras, como por ejemplo, técnicos operadores de grúas pórtico, ¿no?, en tema de comercio exterior, que es un tema tan importante, la logística y el desarrollo, que están ganando entre 3 y 4.000 dólares mensuales. Mucho más que muchos profesionales. Entonces, esas son las visiones que tenemos que ir, hacia dónde queremos ir y cómo enganchamos a los chicos a trabajar eso. Y un elemento importante que debemos tomar en cuenta, no solamente la educación técnica, porque es educación técnica, ¿qué tipo? Creemos nosotros que la educación dual, en la que es formación y aprendizaje también desde las empresas, de las propias fábricas, es la que ayuda justamente a potenciar eso. Y aquí hay un conjunto de países de Europa que está pasando por una de las crisis más severas que ha tenido. Y vemos que los países que tienen un mayor nivel de aprendizaje dual o de formación dual, ¿no?, como es Suiza, Dinamarca, Alemania, etcétera, tienen un mejor comportamiento o están enfrentando mejor la crisis. Y vemos este cuadro, medio complicado, estas burbujas van indicándonos, ¿no?, el nivel de solvencia o de poder enfrentar con éxito la crisis. Y vemos justamente que los países que están mejor, que es hacia el cuadrante superior izquierdo, derecho, desde lo que ustedes ven, son aquellos países que tienen un mejor nivel de aprendizaje o de formación vinculado a la educación dual. Entonces, esas son alternativas que tenemos que ir mirando. Nosotros, ¿no?, como Sociedad de Industrias, hace ya 50 años, se decidió trabajar de la mano con el desarrollo y la formación técnico-productiva. ¿Por qué? Porque ya veíamos, o ya se veía desde entonces, que era un factor fundamental y vital para el desarrollo de las industrias. Entonces, se desarrolló, se creó el SENATI, ¿no?, con el objeto de crear una estrategia de mejoramiento sostenido de la empleabilidad, ¿no? El nivel de empleabilidad del SENATI está por encima del 90%, o sea, ese es un nivel, sobre todo que trabaja con más de 300.000 educandos por año, o sea, que es un nivel importante, ¿no? Lo que busca es posicionar al empresariado peruano como líder en la adecuada inclusión laboral de la juventud, pues lo que se busca es que justamente los chicos salgan y tengan posibilidades de empleo y aprovechar de este modelo de enseñanza dual una formación que permita la empleabilidad. Y aquí sí hay que tomar en cuenta, la empleabilidad no es que tenga empleo, sino la empleabilidad es que tenga la capacidad la persona para adecuarse a los cambios. Estamos en un modelo sumamente competitivo, que los cambios tecnológicos se hacen sumamente rápido. Y si las personas no se pueden adecuar rápidamente a esos cambios en las empresas, obviamente van a estar fuera del mercado. O sea, de mandos manuales se están pasando a mandos tecnológicos con programación para que se pueda trabajar mucho más rápido y eficientemente, eliminando las mermas de material, etc. Si no trabajamos y no preparamos a las personas para que se puedan adecuar, obviamente no van a estar permanentemente aprendiendo. Tienen que ir aprendiendo y adecuarse a los cambios in situ. Pero si no tienen esa capacidad, no se les ha formado esa capacidad, difícilmente lo van a poder hacer. Esa es la importancia que tiene la educación dual. Como ya les dije, la educación técnica tiene una imagen lamentablemente disminuida dentro de la sociedad, ¿no? Los chicos no la miran como una posibilidad y creo que es una obligación de nosotros es ir a remotivar justamente la importancia que tiene este elemento. Además, existen barreras para la continuación de la formación técnica en etapas superiores. O sea, lamentablemente comienzas como técnico y terminas como técnico. Deberían generar un enganche. Lamentablemente la educación superior en el país
está desconectada, está partida en dos. La educación técnica por un lado y la educación universitaria por el otro. Entonces se tiene que buscar los vínculos, los canales que puedan permitir justamente a las personas irse vinculando de acuerdo a sus competencias, a sus habilidades, a sus ganas de seguir desarrollándose y creciendo. Y esto es algo que es casi una tautología, ¿no? Existe carreras con exceso de oferta de profesionales universitarios que al final terminan realizando labores de técnicos o realizan actividades distintas. El caso de los taxistas es claro. El caso de las labores distintas. Muchos ingenieros, ¿no?, que terminan trabajando o haciendo labores de técnicos, porque obviamente no hay técnicos para eso. Entonces eso termina siendo subempleo, porque me formé para algo distinto a lo que estoy haciendo labores de menor nivel al que me he sobreformado para hacer cosas distintas. Hace unos años, por ejemplo, vinieron unos inversionistas chilenos que querían desarrollar la agricultura en el país, ubicaron la zona norte del país, Guarmey, Casma, para mirar la posibilidad de ahí hacer su desarrollo industrial. La primera pregunta que hicieron a las personas con las cuales estaban haciendo la evaluación es ¿dónde estaba la escuela técnica más cercana para poder conversar, que tuviera una carrera de técnica pesquera? Dijeron, la que tiene ingeniería pesquera es la Universidad Nacional de Chimbote, la Universidad de Chimbote. No estoy hablando de universidad, estoy hablando de escuela técnica, no hay. ¿No? ¿Por qué? Porque en otros países tiene claro, hay labores técnicas que tienen que hacer los técnicos, no los ingenieros. Son labores distintas que se tienen que realizar. ¿No lo vimos? Y PEA ocupada por nivel ejecutivo. Vamos a mirar cómo en algunos sectores hay comportamiento importante. El sector textil confecciones, en las diferentes áreas, muestra los mayores niveles educativos en sus trabajadores, ¿no? Llegando el de acabado textil el de mayor especialización, ¿no? Con casi 90% de trabajadores con educación superior. ¿Por qué? Porque el sector textil confecciones está conectado con el mundo. Entonces, si no es eficiente, no genera productividades en su desarrollo, obviamente no va a poder llegar. Prácticamente los productos, confecciones, terminan siendo un commodity, vale decir, el precio lo impone el mercado, ¿no? Y el que lo compra. Entonces, un polo, si no está por debajo de los 5 o 6 dólares, ¿no?, van a buscar la posibilidad de comprarlo en otro mercado. Entonces, si no soy eficiente y llego a esos precios, sencillamente salgo del mercado. O sea, las grandes marcas, Lacoste, Polo, Tommy Hilfiger, etcétera, buscan el precio. Van a los sitios, a las fábricas y dicen, bueno, yo necesito comprar tanto a este precio. No puedo llegar a ese precio, lo siento, me voy a buscar a China, a Centroamérica, a Bangladesh, donde fuera, a encontrar. Entonces, si no busco especialización, no voy a llegar a esos precios. En alimentos y bebidas, que es un mercado que está mucho más segmentado con grandes y medianas empresas y muchas pequeñas, ahí vemos la disparidad. Solamente alrededor del 20% de trabajadores cuentan con educación superior. En temas de chocolatería o panadería tienen esos problemas. El Senati acaba de montar todo un programa, ¿no?, vinculado a Beca 18, me parece, con el tema de panadería, justamente para formar la gestión de panaderos, ¿no?, para mejorarlos en sus capacidades. En lo que es bienes intermedios, como plástico, papel y cartón, alrededor del 25%. Como vemos, hay problemas en la formación de técnicos en las diferentes industrias y eso nos hace perder competitividad. La demanda por personal calificado supera la oferta. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 38% de las empresas enfrenta dificultades para la contratación. Y encuentran dificultades para contratar adecuadamente, ya sea como operario técnico empleado o jefe de unidad o mando medio. Entonces, hay evidentemente problemas y esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué hacer para cambiar este modelo? ¿Qué hacer para posibilitar, ¿no?, continuar con el crecimiento de la economía en base a mejoras de la competitividad? Si no, todo este escenario de buen crecimiento, de avance, que todavía falta mucho,
porque el avance está focalizado en determinadas regiones y no está extendido en todo el país, lamentablemente, se va a ver truncado. Según el Banco Mundial, ¿no?, las causas por las cuales las empresas no invierten son básicamente 4. El uso difundido de la captación de trabajadores calificados de otras empresas. O sea, ¿yo para qué voy a formar a alguien si sé que en meses se lo van a llevar? La tasa baja de incorporación de innovaciones. No se trabaja mucho en este tema, en el ranking de comunidad estamos muy mal en este aspecto. El uso de capacitación informal, hay toda una oferta no acreditada de formación que genera una competencia desleal a las instituciones serias, ¿no?, porque obviamente por una diferencia de costos de matrícula se van a lo menor y no necesariamente se termina siendo lo mejor y terminan siendo prácticamente estafas, porque no los forman adecuadamente. Y la abundancia de empleos de muy corta duración que desalientan la inversión en capacitación. ¿Qué buscan las industrias? Ser más competitivos. Y en ese sentido el factor humano termina siendo sustancial, importante, relevante, clave para lograr las mejoras de competitividad. Si es que no mejoramos el factor humano dentro de las empresas no van a poder ir mejorando. Debemos vincular la demanda de las empresas y las perspectivas de crecimiento industrial con la oferta educativa, tanto de universidades como de los institutos de formación tecnológica y técnica. Debemos mejorar a su vez la cobertura, la calidad de la formación para mejorar la productividad de las empresas. Sin mejora productividad las empresas no son viables. Entonces, como reflexión final, ¿no?, en la medida que los centros de educación técnico profesional ofrezcan carreras, especialidades y opciones ocupacionales que formen capital humano capaz de utilizar, aprovechar y dar valor agregado a los recursos existentes, ¿no?, estaremos mejorando todos, estaremos cumpliendo un rol para el que fueron creados. O sea, las instituciones educativas tienen como función principal formar al capital humano para que pueda trabajar de manera eficiente en los mercados. Y esa es la mejor manera de generar inclusión, esa es la mejor manera de mejorar salarios, esa es la mejor manera de elevar la competitividad, no solamente de las empresas, sino del país. ¿Qué deberíamos hacer? Algunas acciones concretas que venimos trabajando desde la Sociedad de Industrias. Desarrollar una matriz de demandas empresariales por carreras técnicas, redimensionar el modelo de enseñanza dual, generar una movilización que revalore la formación técnica productiva, impulsar una alianza con el Ministerio de Educación para trabajar en colegios secundarios. Eso es algo que ya se está trabajando en gran medida. Con eso creemos, ¿no?, que podemos justamente desarrollar no solamente la industria, sino el país, y generando cada vez mejores competencias y habilidades en nuestros jóvenes, en la posibilidad de generar un crecimiento productivo y profesional, ya sea técnico o universitario, en las personas. Muchas gracias. Agradecemos la documentada realmente exposición del economista Javier Dávila sobre estos temas técnicos y de la empleabilidad en nuestro país. Hemos excedido largamente el tiempo previsto, pero creo que ha valido la pena con esta presentación. Reitero que las 4 presentaciones van a estar colgadas por un par de semanas a partir de mañana en la página web del Senati y podrán acceder ustedes a estos datos. Quiero agradecer la presencia del señor Jorge Castro León, su director nacional del Senati, y de nuestro expositor de cierre, el economista Javier Dávila. Invito al señor Jorge Castro al cierre de esta jornada. Agradezco la participación de todos ustedes y también el esfuerzo y la dedicación de los expositores.
tenemos el convencimiento de que la calidad en la educación tiene como el mejor indicador en el grado de empleabilidad de los estudiantes. No hay por qué separar lo humano de lo económico. La única forma en que el ser humano logra su realización personal y social es desarrollando capacidades que le permitan forjar su propio futuro, su propio proyecto de vida. Y para eso es fundamental el desarrollo de conocimientos y capacidades para la vida activa. Nosotros mantendremos nuestro interés por incluir dentro de la Semana de la Calidad este tema de la educación para el trabajo. Los invito a acompañarnos el próximo año en una jornada semejante a las de hoy. Les reitero mi agradecimiento por su participación. Buenas tardes.